Pagó fortunas para curar a su madre. Pero la verdad la destapó la criada. La toalla olía a cloro y a abandono. Concepción la apretó con ambas manos, la torció sobre el balde de plástico y la pasó una vez más por la frente de doña Amelia. La piel de la anciana estaba pegajosa, como si llevara días sin que nadie la tocara. Y así era. 3 días exactos. Concepción lo sabía porque la enfermera anterior lo había anotado en un cuaderno que dejó tirado junto al buró. Último baño completo. Jueves. Hoy era domingo. «Con cuidado, señora», murmuró Concepción, levantándole el mentón con 2 dedos. «Ya casi terminamos». Doña Amelia no respondió. Tenía los ojos entreabiertos, vidriosos, como los de alguien que mira hacia adentro y no encuentra nada. Su respiración era lenta, demasiado lenta, y de vez en cuando un temblor le recorría la mano izquierda, la que colgaba fuera de la sábana como un pájaro muerto. Concepción llevaba apenas 4 horas en esa casa, 4 horas desde que cruzó la puerta del casarón de San Ángel, una construcción colonial de cantera rosa con techos de bóveda, jardín interior con fuente de talavera y una cochera donde cabían 6 autos. Le habían dicho que el inmueble estaba valuado en 47 millones de pesos. 47 millones. Y sin embargo, el cuarto de la dueña olía a orines viejos. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene, dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. El baño de doña Amelia tomó 40 minutos. Concepción le lavó el cabello blanco con champú de manzanilla que trajo en su propia bolsa. Le cortó las uñas de los pies con unas tijeras que tuvo que esterilizar porque las que había en el baño estaban oxidadas. Y le cambió las sábanas por unas limpias que encontró al fondo de un closet que nadie abría desde hacía meses. Cuando terminó, la anciana parecía otra persona. No habló, pero sus ojos se movieron, despacio, como buscando algo, hasta encontrar el rostro de Concepción. Y ahí se quedaron. «Descanse, señora, aquí estoy». Los pasos se escucharon desde el pasillo antes de que la puerta se abriera. Pasos firmes, de zapato caro, con ese golpe seco que solo dan los mocasines italianos contra el piso de barro. Rodrigo Montiel Aguirre entró sin tocar. Era alto, delgado, con el cabello negro peinado hacia atrás con gel y una sonrisa que parecía instalada de fábrica. Traía puesto un traje azul marino, camisa blanca sin corbata y un reloj que Concepción no reconoció, pero que brillaba como si costara más que todo lo que ella había ganado en su vida. Porque así era. Un Patek Philippe Nautilus. $200,000 en la muñeca izquierda. «Tú eres la nueva», dijo sin mirarla. Miraba el cuarto, las sábanas limpias, las cortinas recogidas, la ventana abierta por primera vez en semanas. «Concepción Reyes, señor. La agencia me envió esta mañana». Rodrigo asintió despacio, como si estuviera evaluando un mueble. Después caminó hacia la cama de su madre, le tocó la frente con el dorso de la mano. Un gesto mecánico, ensayado, sin calor, y se giró hacia Concepción. «¿Quién te dijo que abrieras la ventana?» «Nadie, señor, pero el cuarto necesitaba aire». Su madre: «Mi madre tiene un tratamiento médico muy específico, temperatura controlada, luz baja, medicación cada 8 horas». La enfermera anterior lo sabía. «¿Tú lo sabes?» Concepción apretó la toalla mojada entre las manos. Sintió el cloro arderle en los nudillos. «Sí, señor. Me dieron las indicaciones». «Entonces síguelas. No pienses, no improvises, no decidas». Rodrigo se alisó la solapa del saco. «Y si necesitas algo, se lo dices a Hortensia, el ama de llaves. A mí no me busques para tonterías». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo, no se giró. Habló mirando al pasillo, como si las palabras no merecieran el esfuerzo de un contacto visual. La anterior duró 11 días.
Espero que tú dures más. Es muy cansado estar cambiando de personal cada 2 semanas. La puerta se cerró con un clic suave, elegante hasta para eso. Concepción soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se sentó en la silla junto a la cama y se miró las manos. Rojas, agrietadas. Manos que habían lavado pisos, fregado ollas, cargado niños ajenos. Manos que una vez sostuvieron un bebé de 2 kilos 300 gramos durante 17 minutos antes de que dejara de respirar. No, ahora no. Se levantó, enjuagó la toalla en el balde y volvió junto a doña Amelia. La anciana la miraba con esos ojos que parecían querer decir algo que la boca ya no podía formar. Concepción le tomó la mano que temblaba, la del pájaro muerto, y la apretó con suavidad. No se preocupe, señora, no me voy a ir. En el buró, junto al vaso de agua y las medicinas, Concepción vio el cuaderno de la enfermera anterior. Lo abrió. La letra era pequeña, nerviosa, como escrita con prisa o con miedo. Las últimas 3 páginas estaban llenas de anotaciones sobre la medicación, nombres de fármacos, dosis, horarios, pero una línea subrayada con rojo le heló la sangre. La dosis de lorazepam se duplicó el 14 de febrero por instrucción del hijo. La señora dejó de hablar al día siguiente. Concepción cerró el cuaderno. Lo puso exactamente donde estaba. Miró a doña Amelia. La anciana tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movieron. Un murmullo, casi nada, como el último aire de una vela antes de apagarse. Concepción se acercó. Pegó el oído a los labios de la vieja. Ayú, da, me. 2 sílabas, 3 letras partidas por la mitad. El peso de un mundo entero. Abajo, en el jardín interior, don Evaristo, el portero del casarón desde hacía 31 años, un hombre bajito con bigote de escoba y chaleco siempre abotonado hasta arriba, regaba las macetas con una manguera que tenía más parches que un pantalón viejo. Cuando vio a Rodrigo salir por la puerta principal, hablar por teléfono y subirse a su BMW Serie 7 negro, negó con la cabeza despacio. «Ese muchacho», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que lo oyera el gato que dormía sobre la barda. «Ese muchacho viene menos que el cartero, y el cartero ya no viene». El BMW arrancó. Don Evaristo siguió regando. Arriba, en el cuarto que olía a manzanilla y a cloro, Concepción sostenía la mano de una mujer que el mundo había olvidado, y tomaba una decisión que no sabía poner en palabras, pero que sentía en el mismo lugar del pecho donde una vez latió el corazón de su hijo. No iba a dejarla sola, no iba a irse en 11 días, no iba a seguir instrucciones que mataban en silencio. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que esa decisión iba a ponerla frente a un hombre con 47 millones de razones para mantener a su madre callada, y que la verdad que iba a encontrar debajo de ese colchón iba a sacudir los cimientos de esa casa colonial como un terremoto de 8 grados. Pero eso vendría después. Por ahora solo había una mano sosteniendo a otra en un cuarto lleno de luz, y eso, querida, era suficiente para empezar. El desayuno de doña Amelia era un insulto disfrazado de nutrición. Un vaso de ensure tibio, medio plátano machacado con tenedor y una pastilla blanca que Concepción ya sabía identificar sin leer la etiqueta. Lorazepam. 2 miligramos. El doble de lo que cualquier geriatra responsable recetaría a una mujer de 79 años que pesaba menos de 50 kilos. Concepción puso la charola sobre el buró, miró la pastilla, miró a doña Amelia. La anciana dormitaba con la boca entreabierta, un hilo de saliva escapándole por la comisura derecha, los dedos curvados sobre la sábana como raíces secas. Tomó la pastilla entre el índice y el pulgar, la partió a la mitad con la uña, guardó una mitad en el bolsillo de su delantal, puso la otra mitad junto al vaso. «Señora Amelia, hora de desayunar».
Los ojos de la anciana se abrieron con esfuerzo, como persianas oxidadas. Concepción le levantó la cabeza con una mano detrás de la nuca, con cuidado, como si cargara una pieza de porcelana, y le acercó el vaso a los labios. El ensure bajó despacio, con trabajo, y doña Amelia tragó 3 veces antes de apartar la cara con un gesto que era más reflejo que voluntad. «Un poquito más, señora. Solo un trago más». Hortensia apareció en la puerta sin hacer ruido. Era una mujer de unos 60 años, pelo teñido de un negro imposible, delantal almidonado, y una expresión que parecía tallada en madera de mezquite. Llevaba 33 años trabajando en esa casa, más que don Evaristo, más que nadie. Y cada arruga de su cara era un mapa de todo lo que había visto y decidido no contar. «El señor Rodrigo llamó», dijo sin inflexión. «Dice que el doctor Fuentes viene a las 5, que la señora esté bañada y presentable». «¿Presentable para quién?», preguntó Concepción sin levantar la vista. «Para el doctor y para el señor. ¿Él va a estar aquí?» «Solo 1 hora. Tiene cena en Polanco a las 8. Concepción asintió. Hortensia se quedó un momento en el umbral, mirándola con esos ojos que sabían demasiado y decían demasiado poco. Después se fue tan silenciosamente como había llegado. A las 10 de la mañana, Concepción bañó a doña Amelia por segunda vez en 2 días. La sentó en la silla de plástico del baño, le enjabonó los hombros con movimientos circulares y le tarareó una canción que no sabía de dónde le venía. Una canción vieja, de las que cantaban las abuelas en Oaxaca mientras hacían tortillas a las 5 de la mañana, de las que se aprenden sin que nadie te las enseñe. Mientras la secaba, Concepción notó algo que no había visto el día anterior. Marcas en los antebrazos de doña Amelia. No moretones, marcas de presión, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza, con mucha fuerza. Se le cerró la garganta. No era la primera vez que veía marcas así. En la casa de los Garza, donde trabajó 2 años antes, el hijo menor agarraba a su abuela del brazo cada vez que ella intentaba salir al jardín. «Es por su seguridad», decía. «La seguridad de él», pensaba Concepción, «la seguridad de que nadie viera lo que pasaba adentro». Le puso crema en los brazos a doña Amelia, con suavidad, como untando mantequilla sobre pan caliente. La anciana cerró los ojos y por un instante tan breve que casi no existió, sonrió. Concepción sintió que algo se le rompía por dentro, algo que llevaba roto desde hacía 6 años, pero que nunca terminaba de quebrarse del todo. Ángel, su hijo se llamaba Ángel, 2 kilos 300 gramos, 34 semanas. Nació un martes de noviembre en el Hospital General de Iztapalapa, a las 3 de la mañana, con los ojos cerrados y los puños apretados, como si ya supiera que el mundo no iba a ser fácil. Respiró 17 minutos. Los contó la enfermera. Concepción no contó nada. Solo lo sostuvo contra el pecho y le cantó esa misma canción, la de las tortillas y las abuelas, mientras sentía cómo el calor se iba yendo, despacio, como agua que se filtra entre los dedos. No hubo funeral, no hubo velorio, no hubo nada que costara dinero porque no había dinero, solo un certificado de defunción que decía paro cardiorrespiratorio neonatal, y un espacio vacío en una cuna que ella misma había armado con tablas de un mercado de la Merced. Después de eso, Concepción dejó de llorar, no porque se le hubieran acabado las lágrimas, sino porque descubrió que hay dolores que son más grandes que el llanto. Dolores que se instalan en el cuerpo como inquilinos que no pagan renta y nunca se van. Así que cuidaba ancianas, una detrás de otra, en casas de Coyoacán, de Polanco, de Lomas de Chapultepec, de Pedregal, casas con jardines más grandes que el departamento donde creció,
casas donde los hijos visitaban cada 15 días y hablaban de calidad de vida mientras pagaban a una extraña para que hiciera el trabajo que ellos no querían hacer. Concepción no los juzgaba. No tenía tiempo para eso. Solo cuidaba. Bañaba, alimentaba, cambiaba sábanas, contaba pastillas, leía en voz alta periódicos viejos, sostenía manos temblorosas, mientras afuera la ciudad rugía con sus claxones y sus prisas. Era lo único que sabía hacer bien, lo único que le daba algo parecido a la paz. Y doña Amelia, con sus ojos de cristal empañado y su mano de pájaro muerto, era la que más la necesitaba. A las 4 de la tarde, Concepción bajó a la cocina por agua. Don Evaristo estaba sentado en el banquito junto a la puerta de servicio, comiendo un bolillo con frijoles y escuchando la radio a un volumen que solo él consideraba aceptable. ¿Y usted es la nueva cuidadora?, preguntó con medio bolillo en la boca. Sí, señor. Evaristo, don Evaristo si quiere, pero Evaristo está bien. Se limpió los bigotes con el dorso de la mano. ¿Ya le dijeron las reglas? ¿Cuáles reglas? Las de aquí. Las de verdad. No las que le dio la agencia. Concepción se sirvió agua del garrafón y se recargó contra la barra de granito. La cocina era enorme. Una isla central con estufa de 6 quemadores Wolf, refrigerador Sub-Zero de acero inoxidable, y una alacena que podría alimentar a una familia de 10 durante un mes. Todo limpio, todo vacío, todo muerto. Dígame, dijo. Don Evaristo bajó la radio. Regla 1. El señor Rodrigo es el que manda, no la señora, no Hortensia, él. Regla 2. El doctor Fuentes viene cuando el señor dice, se va cuando el señor dice y receta lo que el señor dice. Regla 3. La señora Amelia no sale de ese cuarto, ni al jardín, ni al comedor, ni a ningún lado. ¿Desde cuándo? Desde que el señor volvió de Miami, hace 8 meses. Antes la señora bajaba a desayunar, salía al jardín, regaba sus plantas, hasta platicaba conmigo, imagínese. Me contaba de su esposo, don Aurelio, que en paz descanse. Me contaba de cuando viajaban a Europa, de un cuadro que compraron en una subasta en Madrid por 700,000 pesos. Un cuadro chiquito, ¿eh? Así de este tamaño. 700,000 pesos por algo que yo podría pintar con los ojos cerrados. Concepción no sonrió, pero casi. ¿Y qué pasó hace 8 meses? Don Evaristo miró hacia la puerta, después miró hacia el techo, como calculando si las paredes tenían oídos. Bajó la voz. Pasó que el señor Rodrigo se quedó sin dinero. Así de simple. Los negocios no le funcionaron. La empresa de su papá la vendió hace 3 años. Por una cosa ridícula, dicen, mucho menos de lo que valía. Y lo que quedó se lo gastó en departamentos en Miami que nadie compra y en un restaurante en Cancún que cerró antes de abrir. ¿Y la casa? La casa es de la señora. Siempre ha sido de la señora. Don Aurelio la puso a su nombre antes de morirse. Fue lo último que hizo. Como si supiera. Concepción miró la cocina vacía, la estufa Wolf que nadie usaba, el refrigerador Sub-Zero que zumbaba para nada. ¿Y el señor Rodrigo quiere la casa? Don Evaristo le dio la última mordida al bolillo. Se sacudió las migajas del chaleco. La miró con unos ojos que habían visto 31 años de esa familia y que ya no se sorprendían de nada. El señor Rodrigo quiere todo, señorita, y lo que no puede comprar, lo cansa hasta que se lo regalen. A las 5 en punto, el doctor Fuentes llegó en un Audi gris. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de armazón dorado y manos demasiado suaves para alguien que supuestamente cuidaba enfermos. Subió al cuarto de doña Amelia, la revisó en menos de 10 minutos y le dejó una receta nueva. Concepción la leyó cuando se fue. Lorazepam. 3 miligramos ahora, no 2. 3. Rodrigo llegó a las 5:20. Se quedó 12 minutos. Le tocó la frente a su madre con el dorso de la mano.
el mismo gesto mecánico, ensayado, y le dijo algo que Concepción escuchó desde el pasillo. «Descansa, mamá. Estoy haciendo todo lo posible para que te pongas bien. Todo lo que hago es por ti». Su voz era suave, cálida, perfecta. La voz de un hijo que ama a su madre con locura. Y Concepción, parada en el pasillo con la receta de 3 miligramos de lorazepam en la mano, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. Porque los monstruos que gritan son fáciles de ver. Se les oye llegar, se puede correr, pero los que hablan bajito, los que sonríen mientras aprietan, los que dicen «todo es por ti», mientras te van apagando como una vela, esos son los que te destruyen antes de que te des cuenta. Rodrigo salió del cuarto. Pasó junto a Concepción sin mirarla. Olía a colonia cara. A la colonia que usan los hombres que nunca han tenido que lavar su propia ropa. Bajó las escaleras. Se subió al BMW. Se fue a su cena en Polanco. Y Concepción entró al cuarto, se sentó junto a doña Amelia y partió la pastilla de 3 miligramos en 3 pedazos. Le dio 1. Guardó 2. Afuera, don Evaristo cerraba la puerta principal con la llave que llevaba colgada al cuello desde hacía 31 años. Miró hacia la ventana del segundo piso, la ventana que ahora estaba abierta, la que dejaba entrar el aire de la noche, y murmuró: «Esa muchacha nueva tiene algo. No sé qué, pero tiene algo». El gato maulló desde la barda, como si estuviera de acuerdo. Al 5.º día, doña Amelia abrió los ojos y dijo una frase completa. No fue una frase importante, no fue una revelación, ni un secreto, ni una denuncia. Fue algo mucho más pequeño y mucho más enorme que todo eso. Huele a manzanilla. Concepción estaba de espaldas, exprimiendo la toalla sobre el balde, y se quedó inmóvil. No por la frase, por la voz. Porque esa voz no era el murmullo roto de los días anteriores, ese hilito de aire que apenas formaba sílabas. Era una voz rasposa, seca, frágil como una hoja de otoño, pero una voz, con tono, con intención, con alguien adentro. Se giró despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera espantar lo que estaba pasando. «Es el champú, señora. Manzanilla con un poquito de romero. Lo traigo de mi casa». Doña Amelia parpadeó. Sus ojos se movieron por el cuarto, la ventana abierta, las cortinas recogidas, la luz de la mañana entrando sin permiso. Y algo cambió en su cara. No una sonrisa. Algo antes de una sonrisa, como el primer rayo de sol antes de que salga el sol. «Tú eres...» «Concepción, señora. Llevo 5 días aquí». 5 días, repitió doña Amelia, como si masticara las palabras para entenderlas. ¿Y los otros? ¿Los otros? Los otros días, los que no recuerdo. Concepción dejó la toalla en el balde. Se sentó en la silla junto a la cama. Le tomó la mano que ya no temblaba tanto, la del pájaro que empezaba a despertar, y la apretó. «No se preocupe por esos días, señora. Ya pasaron». Esa mañana, doña Amelia desayunó sentada, no en la cama, recostada contra las almohadas como un bulto que alguien alimentaba por obligación. Sentada, en la silla junto a la ventana, con una bata limpia y el pelo recogido en un chongo flojo que Concepción le armó con un pasador de carey que encontró en el cajón del tocador. Comió medio plátano entero, no machacado, entero, y se tomó el ensure sin apartar la cara. Concepción le dio 1 miligramo de lorazepam, 1/3 de lo que decía la receta. A las 11 de la mañana, doña Amelia pidió que le abrieran la otra ventana. A las 12 preguntó qué día era. A la 1 dijo que tenía hambre. Hambre. Concepción bajó a la cocina con el corazón latiéndole en la garganta. Abrió el refrigerador Sub-Zero, ese monstruo de acero que zumbaba como un avión, y encontró lo que siempre encontraba: casi nada.
3 yogures pasados de fecha, un cartón de leche, medio aguacate envuelto en plástico y una bolsa de pan Bimbo que nadie había tocado. La alacena tenía latas de atún, arroz, frijoles de bote y una caja de galletas María que don Evaristo juraba que llevaba ahí desde el sexenio de Peña Nieto. Hizo lo que pudo. Arroz blanco con un huevo estrellado, frijoles refritos con un pedacito de aguacate encima, y 2 tortillas de harina que calentó en el comal hasta que se inflaron como globos. Puso todo en una charola con un vaso de agua de limón y subió. Doña Amelia comió. No todo, pero comió, con sus propias manos, con sus propios dientes, los que le quedaban, que no eran muchos, pero eran suficientes, y cuando terminó, miró a Concepción con esos ojos que cada hora parecían más presentes, más aquí, más vivos. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo. «Concepción, señora», ya le dije. «Ya sé, pero quería oírlo otra vez. Es un nombre bonito. Mi madre se llamaba Concepción, y ahí estaba otra vez, esa grieta en el pecho, esa fisura por donde se colaba algo caliente que Concepción no quería nombrar, porque nombrarlo era peligroso». Don Evaristo subió a las 3 de la tarde con el pretexto de revisar una gotera que le reportaron del 2º piso. No había ninguna gotera. Nunca la había. Don Evaristo subía cada vez que su curiosidad le ganaba a su prudencia, que era seguido. Se asomó por la puerta entreabierta y vio algo que no veía desde hacía 8 meses. Doña Amelia sentada junto a la ventana, con los ojos abiertos, mirando el jardín. «Virgen del Tepeyac», exclamó, olvidando que estaba espiando. «La señora está despierta». Concepción le hizo una seña para que bajara la voz. Inútil. Don Evaristo tenía 2 volúmenes, alto y más alto. «Pero si la señora ya no... es que... mire nada más. Señora Amelia, ¿me reconoce? Soy Evaristo, el portero. El de la manguera, ¿se acuerda?» Doña Amelia giró la cabeza despacio. Lo miró. Entrecerró los ojos como buscando en un archivo muy viejo y muy desordenado. «Evaristo», dijo con una voz que sonaba como papel crepé, «el que riega además las bugambilias». Don Evaristo se llevó la mano al pecho, se le aguaron los ojos, se le torció el bigote de la emoción. «Las bugambilias, ¿se acuerda de las bugambilias?», se giró hacia Concepción. «¿Qué le dio usted? ¿Qué le hizo? Porque lo que sea, siga haciéndolo toda la vida». «Don Evaristo», dijo Concepción con firmeza, «necesito que no diga nada de esto. Que no diga nada. ¿De qué? De que la señora está mejor, de que habla, de que come. No le diga a nadie, especialmente no al señor Rodrigo». Don Evaristo frunció el ceño. Después lo desfrunció. Después volvió a fruncirlo, como si su cara no supiera qué posición tomar. «Pero, ¿por qué? Porque si él se entera va a traer al doctor Fuentes, y si el doctor Fuentes viene, le va a subir la medicina. Y si le sube la medicina...». No terminó la frase. No hacía falta. Don Evaristo se quedó callado por primera vez en 31 años. Miró a doña Amelia, miró a Concepción, miró sus propios zapatos, que estaban mojados por la manguera de siempre, y asintió. «No digo nada, pero que conste que callarme la boca me cuesta mucho trabajo, mucho. Es como pedirle a un pez que no nade». Se fue murmurando por el pasillo, pero esta vez en voz baja, o lo que él consideraba voz baja, que seguía siendo perfectamente audible desde el jardín. Esa noche, Concepción se quedó hasta las 11. Su turno terminaba a las 8, pero Hortensia no dijo nada cuando la vio seguir ahí, sentada junto a la cama de doña Amelia, leyéndole en voz alta un periódico viejo que encontró en la sala. Un Reforma de hacía 3 meses con noticias que ya no eran noticias, pero que a doña Amelia le sonaban completamente nuevas. «¿300 pesos el kilo de aguacate?», murmuró la anciana. «En mis tiempos costaba 40 centavos.
Concepción sonrió, y esta vez no la contuvo. A las 11:15, cuando ya se iba, Hortensia la interceptó en la escalera. La agarró del brazo, no con fuerza pero con intención, y le dijo algo que Concepción no olvidaría jamás. «Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo». «¿Qué estoy haciendo?» «Estás despertando a alguien que él necesita dormida». Hortensia la soltó. Se dio la vuelta. Desapareció por el pasillo oscuro con sus pasos de fantasma y su delantal almidonado. Concepción salió a la calle. El aire de San Ángel olía a jacarandas. Era marzo, y las jacarandas de esa colonia explotaban en morado como si la ciudad tuviera fiebre de color. Caminó hasta la parada del camión, se sentó en la banca de metal frío y se quedó mirando las luces de los coches pasar. En su bolsillo, las mitades de pastilla hacían un ruido suave cada vez que respiraba. Llevaba 5 días acumulándolas, 5 días de prueba. 5 días de ver cómo una mujer de 79 años volvía del lugar donde la habían enterrado viva. Y ahora alguien más lo sabía. No Rodrigo, todavía no, pero Hortensia lo sabía. Don Evaristo lo sabía. Y cuando 2 personas saben un secreto en una casa de 47 millones de pesos, el secreto deja de ser secreto. Es una bomba con reloj. El camión llegó. Concepción se subió. Se sentó junto a la ventana. Cerró los ojos. Y en el cuarto del segundo piso del casarón de San Ángel, doña Amelia, despierta, sola, con los ojos abiertos en la oscuridad, extendió la mano hacia el buró. Tanteó con los dedos. Encontró el celular viejo que escondía debajo del colchón desde hacía meses. Lo sacó. Lo miró. La pantalla se encendió con una luz azulada que le iluminó la cara como una luna pequeña. Abrió la grabadora de voz y habló. El doctor Fuentes llegó un martes sin avisar. Eso nunca pasaba. El doctor Fuentes era un hombre de rutinas, de agendas, de citas confirmadas con 48 horas de anticipación. Llegaba los jueves a las 5, se iba a las 5:20 y cobraba 4.500 pesos por cada visita de 12 minutos. Concepción había sacado la cuenta, 375 pesos por minuto. Más que un abogado, más que un cirujano, más que cualquiera que realmente estuviera curando algo. Pero ese martes, a las 10 de la mañana, el Audi gris se estacionó frente al casarón, y el doctor Fuentes bajó con su maletín de cuero y su cara de nada. Don Evaristo lo vio desde la puerta y sintió que se le secaba la boca. «Buenos días, doctor», dijo tratando de sonar normal. «No lo esperábamos hoy. El señor Rodrigo me pidió una revisión extraordinaria. ¿Está la cuidadora arriba?» «Está, sí. Arriba está». Don Evaristo lo vio subir las escaleras y sacó el teléfono del bolsillo de su chaleco. Le temblaban los dedos. Quiso mandarle un mensaje a Concepción, pero no tenía su número. Quiso subir él mismo, pero las piernas no le obedecieron. Se quedó ahí, parado como un poste, con el teléfono en la mano y la manguera goteando sobre sus zapatos. «Dios mío», murmuró, «que no diga nada, que la señora no diga nada, por lo que más quiera». Arriba, Concepción estaba peinando a doña Amelia cuando escuchó los pasos en la escalera. Conocía esos pasos, cortos, rápidos, con ese crujido de suela de cuero que solo hacían los zapatos del doctor. Se levantó, le apretó la mano a doña Amelia y le dijo algo al oído, tan bajo que ni las paredes pudieron escucharlo. Doña Amelia cerró los ojos, dejó caer la cabeza contra la almohada, aflojó la mandíbula. En 3 segundos volvió a parecer lo que Rodrigo necesitaba que fuera, una anciana perdida, ausente, rota. El doctor Fuentes entró sin tocar, igual que el hijo. «Buenos días», dijo, dejando el maletín sobre la mesa. «Vengo a revisar a la señora. El señor Rodrigo me comentó que le preocupa su estado». «¿Le preocupa?», preguntó Concepción, con una voz tan plana como una mesa.
Dice que la notó diferente la última vez que vino, más inquieta, inquieta. Esa era la palabra que Rodrigo usaba para describir que su madre había estado despierta. Inquieta, como si estar viva fuera un síntoma, como si abrir los ojos fuera un problema que había que medicar. El doctor Fuentes revisó a doña Amelia en 9 minutos. Le tomó la presión, 110/70, perfecta para su edad. Le revisó los reflejos, presentes, lentos pero presentes. Le iluminó los ojos con una linternita que sacó del bolsillo del saco y frunció los labios, como si hubiera encontrado algo que no esperaba. ¿Ha habido algún cambio en la medicación?, preguntó, sin mirar a Concepción. Ninguno. Le doy lo que dice la receta. Mentira. Concepción se la tragó con la misma facilidad con que doña Amelia se tragaba el tercio de pastilla que le daba cada mañana. Sin agua, sin gesto, sin culpa. El doctor anotó algo en su libreta. Después se acercó al buró. Contó las pastillas del frasco. Las contó de verdad, una por una con los dedos de pianista, y se quedó mirando el frasco un momento más largo de lo normal. Concepción sintió un frío en la nuca. Las pastillas que había guardado, las mitades, las que acumulaba en el bolsillo del delantal y después envolvía en un pañuelo que escondía en el fondo de su bolsa. ¿Había contado bien? ¿El número cuadraba? ¿Se había equivocado en algún momento? Parece correcto, dijo el doctor cerrando el frasco. Pero voy a ajustar la dosis. El señor Rodrigo y yo coincidimos en que la señora necesita más descanso. La señora descansa bien, doctor. La señora necesita descanso profundo, ininterrumpido. Es por su bienestar. Bienestar. Otra palabra bonita para vestir algo feo. El doctor Fuentes sacó su recetario y escribió con esa letra de médico que parece jeroglífico. Le entregó la receta a Concepción sin mirarla a los ojos. Lorazepam, 4 miligramos, 2 veces al día, y le agregué quetiapina por las noches, 25 miligramos. Concepción miró la receta. 4 miligramos de lorazepam más quetiapina, para una mujer de 79 años que pesaba menos de 50 kilos. Para una mujer que esa misma mañana había desayunado sola, había preguntado por el clima y había dicho «huele a jacaranda» cuando Concepción abrió la ventana. Eso no era un tratamiento, era un silenciador. ¿Alguna pregunta?, dijo el doctor, cerrando su maletín. Ninguna, doctor. El doctor Fuentes bajó las escaleras. Concepción lo escuchó hablar por teléfono en el recibidor, con Rodrigo, seguramente, en un tono bajo y profesional que decía cosas como estable y controlada, y no hay motivo de preocupación. Después se fue. El Audi gris desapareció por la calle empedrada. Concepción rompió la receta en 4 pedazos, los tiró en el bote del baño debajo de los algodones sucios. No iba a darle quetiapina a doña Amelia, no iba a darle 4 miligramos de lorazepam. No iba a pagar a una mujer que estaba empezando a encenderse. Pero ahora tenía un problema, porque si el doctor Fuentes volvía, y volvería, porque Rodrigo le pagaba 4.500 pesos por visita, y esos 12 minutos eran los más rentables de su semana. Iba a contar las pastillas otra vez, y si las pastillas no cuadraban, iba a hacer preguntas. Y si las preguntas no tenían respuestas, iba a llamar a Rodrigo. Y Rodrigo no iba a mandar a otro doctor, iba a mandarla a ella a la calle. Necesitaba pastillas de repuesto. Necesitaba que el frasco siempre cuadrara. Necesitaba una farmacia que le vendiera lorazepam sin receta, lo cual era ilegal. Pero en la Ciudad de México, ilegal y imposible son palabras que no siempre van juntas. Esa tarde, en su hora de comida, Concepción caminó 10 cuadras hasta una farmacia de genéricos en la Avenida Revolución. Le costó 600 pesos, casi un día de su sueldo, comprar una caja de lorazepam genérico de 2 miligramos. No le pidieron receta,
Le pidieron que no pagara con tarjeta. Volvió al casarón con el paquete en el fondo de la bolsa, junto al pañuelo con las mitades que ya no necesitaba. Ahora podía mantener el frasco lleno mientras le daba a doña Amelia solo lo necesario, 1 miligramo, tal vez menos, lo justo para que no sufriera ansiedad de abstinencia, pero lo suficiente para que siguiera despertando. A las 6 de la tarde, Rodrigo apareció. No era su horario habitual. Rodrigo venía los jueves de 6 a 7, como un reloj suizo fabricado en Polanco. Pero ese martes llegó a las 6, subió las escaleras de 2 en 2 y entró al cuarto de su madre con una sonrisa que Concepción ya había aprendido a reconocer. La sonrisa de antes de algo malo. «Mamá», dijo, sentándose en el borde de la cama. «¿Cómo te sientes?» Doña Amelia no respondió. Tenía los ojos cerrados. Concepción le había dado el miligramo hacía 1 hora. Lo suficiente para que estuviera somnolienta pero no dormida. Desde afuera parecía exactamente lo que Rodrigo quería ver. «El doctor me dijo que estás estable. Eso me tranquiliza». Le acomodó la sábana con un gesto que parecía cariño. «Voy a hacer unos trámites esta semana, mamá. Unos papeles que necesito para arreglar unas cosas de la casa. Nada importante. Solo quiero que todo esté en orden para ti». Concepción, de pie junto al closet, sintió que cada palabra le caía como una gota de ácido. Trámites, papeles, la casa. Rodrigo se levantó, se alisó los puños de la camisa y se giró hacia Concepción. La miró. Esta vez sí la miró, por primera vez de verdad, y algo en sus ojos cambió, como si estuviera recalibrando algo, midiendo algo que no sabía medir. «¿Todo bien con la medicación?», preguntó. «Sí, señor, tal como indicó el doctor». «Bien». Pausa. «¿Ella ha dicho algo?» «¿Dicho?» «Sí». «Palabras, frases. ¿Ha hablado?» «No, señor. Apenas murmura entre sueños». Rodrigo la miró 3 segundos más, 3 segundos que duraron una eternidad. Después asintió, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero doña Amelia abrió los ojos. Los abrió de golpe, como alguien que despierta de una pesadilla, y miró la espalda de su hijo con una claridad que no había tenido en meses. Sus labios se movieron. Su mano derecha, la del pájaro que ya no estaba muerto, se levantó de la sábana y señaló hacia Concepción. «Ella se queda». Rodrigo se detuvo. Se giró despacio. «¿Qué dijiste, mamá?» «Ella se queda. No la corras». El silencio que siguió fue tan espeso que Concepción podía sentirlo en la piel. Rodrigo miró a su madre, miró a Concepción, miró a su madre otra vez. Su sonrisa desapareció por un instante brevísimo, como un relámpago al revés. Y Concepción vio lo que había debajo. Frío, cálculo puro, frío y cristalino, como el hielo que se forma en las noches de enero en las cumbres del Ajusco. Después la sonrisa volvió, perfecta, instalada. «Claro, mamá, nadie va a correr a nadie. Descansa». Salió del cuarto, bajó las escaleras. Desde la ventana Concepción lo vio detenerse en el jardín, sacar el teléfono y hacer una llamada. No gritó, no gesticuló. Habló con esa calma que tienen los hombres que están acostumbrados a que el mundo obedezca. Don Evaristo, que fingía regar las macetas a 3 metros de distancia, alcanzó a escuchar una sola frase antes de que Rodrigo bajara más la voz. «Necesito que aceleres lo del notario. Esta semana». El BMW arrancó. Las luces traseras se perdieron por la calle empedrada. Don Evaristo soltó la manguera, se sentó en el banquito, se quitó la gorra y se rascó la cabeza con las 2 manos. «Ay, señorita Concepción», murmuró, mirando la ventana del segundo piso, donde una luz amarilla seguía encendida. «En la que se metió, en la que nos metimos todos». El gato saltó a su regazo. Don Evaristo lo acarició sin pensar, con la mano que le temblaba igual que le temblaba la mano de doña Amelia antes de que llegara la muchacha nueva. Arriba,
Concepción le cambiaba la almohada a doña Amelia. La anciana la miraba con los ojos abiertos, lúcidos, brillantes como dos monedas recién pulidas. «Gracias», dijo doña Amelia. «No me agradezca, señora. No por quedarte, por no dejar que me apaguen». Concepción no respondió. Apagó la lámpara del buró. La luz de la calle entró por la ventana abierta. Azulada, suave, con olor a jacaranda y a promesa. Y en algún lugar de esa casa de 47 millones de pesos, un teléfono viejo escondido debajo de un colchón tenía una grabación que todavía nadie había escuchado. Todavía. Llovía sobre San Ángel como si el cielo tuviera prisa por vaciarse. Una de esas lluvias de marzo que llegan sin aviso, que huelen a tierra mojada y a fierro viejo, y que convierten las calles empedradas en ríos pequeños donde flotan bolsas de plástico y hojas de jacaranda como barquitos morados. Don Evaristo había cubierto las macetas con bolsas de mandado, y estaba parado bajo el arco de la entrada principal con los brazos cruzados, mirando el agua caer con la expresión de alguien que sabe que va a tener que trapear todo el recibidor. «Llueve como si Dios estuviera lavando los trastes», murmuró, y el gato que se había refugiado en la jardinera maulló como si estuviera completamente de acuerdo. Arriba, en el cuarto del segundo piso, Concepción había cerrado las ventanas por primera vez en días. El sonido de la lluvia entraba de todos modos, un tamborileo constante contra los cristales, suave, rítmico, como dedos golpeando una mesa, y llenaba el cuarto de un silencio que no era silencio, sino algo más raro: paz. Doña Amelia estaba sentada en la silla junto a la ventana. Llevaba una bata color durazno que Concepción había encontrado al fondo del closet, todavía con la etiqueta puesta. Importada de España. Seda con bordado de flores en el cuello. Probablemente costaba más que todo el guardarropa de Concepción junto, pero a doña Amelia le quedaba como lo que era: una prenda comprada por alguien que la amaba y que ella nunca tuvo oportunidad de estrenar. «Era de Aurelio», dijo doña Amelia, tocándose la manga con la yema de los dedos. «Me la trajo de Madrid. El último viaje que hicimos juntos, dijo que combinaba con mis ojos. Tenía razón, señora». Aurelio siempre tenía razón, menos cuando apostaba en las carreras. Ahí era un desastre. Una pausa. Una casi sonrisa. Perdió 200,000 pesos en un caballo que se llamaba Victoria Segura. El caballo llegó último. Aurelio dijo que le habían cambiado el nombre después de la apuesta. Concepción se rió, una risa corta, de aire, que le salió sin permiso. Doña Amelia la miró con sorpresa. La sorpresa de alguien que descubre que todavía puede provocar risa en otro ser humano. Y algo en su cara se suavizó. Las arrugas cambiaron de dirección, como si durante meses hubieran apuntado hacia abajo y ahora intentaran recordar cómo apuntar hacia arriba. «Cuéntame de ti, Concepción». «No hay mucho que contar, señora». «Siempre hay mucho que contar. Lo que pasa es que a veces no queremos». Concepción dejó la toalla que estaba doblando. Se sentó en el borde de la cama, frente a doña Amelia, con las manos sobre las rodillas. La lluvia seguía cayendo afuera, y adentro el cuarto olía a manzanilla y a seda vieja, y a algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la confianza. «Tuve un hijo», dijo. «No lo planeó, no lo decidió. Le salió como sale un suspiro, como sale la sangre de un corte que no viste venir». 3 palabras que llevaba 6 años tragándose y que de pronto ya no cabían más adentro. Doña Amelia no dijo nada. No preguntó. Solo la miró con esos ojos que cada día eran más claros, más presentes, más de ella. Se llamaba Ángel. Nació antes de tiempo. 34 semanas. En el Hospital General de Iztapalapa a las 3 de la mañana. Concepción se miró las manos. Las mismas manos. Pesó 2 kilos 300 gramos. Tenía los puños cerrados, como si estuviera enojado con algo. «¿Y?»
y respiró 17 minutos. El reloj del pasillo marcó las 4 con un tañido viejo y desafinado que nadie se había molestado en arreglar en años. Afuera la lluvia arreció. Adentro, doña Amelia extendió su mano. La mano que ya no temblaba, la del pájaro que había vuelto a volar, y la puso sobre las manos de Concepción. 17 minutos, repitió con una voz que no era de lástima. Era de algo más profundo que la lástima. Algo que solo conocen las personas que han perdido tanto que ya no tienen miedo de tocar el dolor ajeno. No lloré, dijo Concepción. Todo el mundo llora, ¿verdad? En las películas, en las novelas, siempre lloran. Pero yo no lloré. Lo sostuve contra mi pecho y le canté una canción que me cantaba mi abuela. Una canción de Oaxaca, de las de antes. Y cuando dejó de respirar, lo seguí sosteniendo. No me lo querían quitar. Tuvieron que venir 2 enfermeras. Una me dijo que tenía que ser fuerte. La otra no dijo nada, solo lloró por mí. Doña Amelia apretó sus manos, fuerte, con una fuerza que no correspondía a un cuerpo de 79 años y menos de 50 kilos. Una fuerza que venía de otro lugar, del lugar donde guardamos lo que no se puede romper, porque ya se rompió tantas veces que se volvió indestructible. Yo también perdí un hijo, Concepción. El señor Rodrigo está vivo, camina, habla, respira, maneja ese carro negro tan feo que tiene. Pero lo perdí. Lo perdí hace mucho tiempo. Tal vez nunca lo tuve. Tal vez lo que tuve fue una idea de él que nunca coincidió con lo que él era de verdad. La lluvia golpeaba los cristales. El reloj del pasillo hizo un clic mecánico y se cayó. Aurelio lo malcrió, continuó doña Amelia. Le dio todo lo que el dinero puede comprar y nada de lo que el dinero no puede comprar. Le dio coches a los 18 años, departamento propio a los 22, tarjeta sin límite a los 25, pero nunca le dijo que no. Nunca lo dejó caer para que aprendiera a levantarse. Y cuando Aurelio murió, Rodrigo no lloró por su padre. Lloró por la empresa. Preguntó por la herencia antes de que el cuerpo estuviera frío. Concepción no dijo nada. No había nada que decir. Y ahora quiere esta casa, dijo doña Amelia mirando las paredes como si fueran piel. Esta casa que Aurelio construyó con sus manos. Bueno, no con sus manos, ¿verdad? Aurelio no sabía ni clavar un clavo. Pero la diseñó, escogió cada piedra de cantera. Trajo la fuente de Talavera de Puebla él mismo, en la cajuela de un Cadillac que ya ni existe. Dijo que esta casa era su manera de decirme que me amaba sin tener que decirlo con palabras. Porque Aurelio era así. Bueno para construir, malo para hablar. Le soltó las manos a Concepción, se recargó contra el respaldo de la silla, miró la lluvia. Y yo no voy a dejar que mi hijo la venda para pagar las deudas de sus restaurantes fracasados y sus departamentos vacíos en Miami. No voy a dejar que convierta la última cosa que Aurelio me dejó en un número en una cuenta de banco. Por eso la tienen así, señora. Doña Amelia la miró, con una claridad que dolía. Rodrigo necesita mi firma para transferir la escritura, y yo no la di. Me negué 3 veces. La primera me gritó, la segunda mandó a un abogado, la tercera dejé de recordar las cosas. Empecé a dormir todo el día, dejé de bajar al jardín, dejé de hablar con Evaristo de las bugambilias, los medicamentos. Las pastillas empezaron 2 semanas después de que dije que no por 3ª vez. El doctor Fuentes, un hombre que cobra fortunas por visitarme y que no ha hecho una sola cosa para curarme. Porque no hay nada que curar, Concepción. No estoy enferma, estoy drogada. La palabra cayó en el cuarto como una piedra en un estanque. Drogada. No enferma. Drogada. Concepción sintió que algo se reacomodaba adentro de ella, como piezas de un rompecabezas que llevaban días flotando y que por fin encontraban su lugar. El cuaderno de la enfermera. La dosis duplicada,
las visitas del doctor, los trámites del notario. Todo apuntaba en la misma dirección, y esa dirección tenía nombre y apellido y reloj Patek Philippe. ¿Por qué no pidió ayuda antes, señora? ¿A quién? No tengo hermanos. Mis amigas dejaron de visitarme porque Rodrigo les dijo que estaba muy delicada y que las visitas la alteraban. Mi abogado de toda la vida se jubiló en enero, y Hortensia sabe todo, pero Hortensia tiene miedo. Lleva 33 años en esta casa. Si Rodrigo la corre, ¿a dónde va? ¿Quién contrata a una mujer de 60 años sin estudios y sin pensión? Concepción entendió a Hortensia con una comprensión que le nacía de las tripas, no de la cabeza. Porque ella era Hortensia, todas eran Hortensia. Mujeres que cargaban casas ajenas sobre los hombros mientras las propias se caían a pedazos. Mujeres que sabían la verdad, pero que no podían pagarle el precio a la verdad. Yo no tengo miedo, señora. Deberías tenerlo. No me alcanza. Ya gasté todo mi miedo en otras cosas. Doña Amelia la miró de verdad, como se mira a alguien que acabas de reconocer en medio de una multitud, como se mira a alguien que no sabías que estabas esperando. Ángel, dijo suavemente, tu hijo. 17 minutos. 17 minutos. Fue suficiente. ¿Suficiente para qué? Para que supieras cuidar. Para que nunca dejaras de hacerlo. La lluvia paró de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave. El sol salió entre las nubes con esa violencia que tiene la luz en la Ciudad de México cuando decide aparecer, sin aviso, sin transición, un golpe de oro puro que lo inunda todo. El cuarto se llenó de luz. La bata color durazno brilló como si estuviera viva. Y las dos mujeres, una vieja y una joven, una rica y una pobre, una que había perdido un hijo que respiraba y otra que había perdido uno que no, se quedaron sentadas en silencio, unidas por algo que no necesitaba palabras. Abajo, don Evaristo dejó de trapear el recibidor y miró hacia arriba. ¿Ya paró?, le preguntó al gato. ¿Ya se puede regar? El gato no contestó, pero se estiró al sol con la tranquilidad de alguien que sabe que, a veces, lo peor ya pasó. El descubrimiento que lo cambia todo. El colchón pesaba más de lo que parecía. Concepción lo supo cuando intentó levantarlo para cambiar el protector impermeable que se había manchado durante la noche. Doña Amelia llevaba 3 noches sin accidentes. Otra señal de que su cuerpo estaba recuperando lo que las pastillas le habían robado. Pero el protector viejo necesitaba irse. Olía a humedad acumulada, a meses de cuerpo inmóvil sobre tela barata. Permítame, señora. Voy a mover el colchón un momento. Doña Amelia estaba sentada en la silla de siempre, junto a la ventana, con un plato de papaya picada que Concepción había comprado con su propio dinero en el mercado de San Ángel. La anciana comía despacio, con una concentración casi infantil, como si cada pedazo de fruta fuera un pequeño milagro que tenía que saborear antes de que alguien se lo quitara. Concepción levantó la esquina derecha del colchón y lo vio. Un celular, viejo. Un Nokia de esos que ya no fabrican, con teclado físico y pantalla chica. Estaba envuelto en un pañuelo de seda blanca, el mismo tipo de seda de la bata color durazno, y metido entre el colchón y la base de madera, justo donde nadie buscaría. Se quedó inmóvil, con el colchón levantado y el corazón golpeándole las costillas. «Señora, ya lo encontraste», dijo doña Amelia, sin dejar de comer papaya. Su voz era tranquila, como la de alguien que lleva meses esperando exactamente este momento. «¿Qué es esto?» «Mi teléfono, el que Rodrigo cree que tiré a la basura hace 6 meses. Se lo di a Hortensia para que lo tirara. Hortensia lo escondió debajo del colchón. No me lo dijo. No tenía que decírmelo. Yo la conozco desde hace 33 años. Sé cómo piensa. Sé que ella nunca tiraría la última cosa que me conecta con el mundo». Concepción bajó el colchón despacio.
Tomó el celular con las dos manos, como si fuera un pájaro herido que podía romperse al tocarlo. Lo desenvolvió del pañuelo. La pantalla estaba apagada. Buscó el botón de encendido, ese botón redondo y duro que los Nokias tenían en la parte superior, y lo presionó. La pantalla se encendió, azul, brillante, con una batería que marcaba 18% y un icono de grabadora de voz en el menú principal. ¿Tiene grabaciones? Tiene una. La hice hace 3 semanas. Una noche que no podía dormir. Una noche que las pastillas no me hicieron efecto porque tú ya habías empezado a darme menos. No sabía cuánto tiempo iba a durar la lucidez. No sabía si iba a poder hablar otra vez. Así que hablé. Concepción abrió la aplicación de grabadora. Había un solo archivo. Duración: 4 minutos y 37 segundos. Fecha: 12 de marzo. Las 2:43 de la mañana. ¿Puedo escucharlo? Para eso lo hice. Concepción se sentó en el borde de la cama. Subió el volumen al máximo, que en ese Nokia viejo no era mucho, apenas un susurro amplificado, y presionó play. La voz de doña Amelia llenó el cuarto, pero no la voz de ahora, la voz de hace 3 semanas, una voz que luchaba contra la niebla, que arrastraba las sílabas como si cada palabra costara un esfuerzo físico, que temblaba pero no se rompía. Me llamo Amelia Castellanos, viuda de Montiel. Tengo 79 años. Vivo en San Ángel, Ciudad de México. Esta es mi casa. Está a mi nombre. Escritura número 4317. Registrada en el Registro Público de la Propiedad. Mi hijo, Rodrigo Montiel Aguirre, me está administrando medicamentos para mantenerme incapacitada. El doctor que lo ayuda se llama Fuentes, Arturo Fuentes Garza. No sé su cédula profesional, pero atiende en Polanco, en un consultorio de la calle Aristóteles. Pausa. Respiración. El sonido de sábanas moviéndose. Rodrigo quiere transferir la escritura de esta casa a su nombre. Necesita mi firma. Yo me negué 3 veces. Después empezaron las pastillas. Lorazepam. No sé cuánto me dan. Solo sé que cada día entiendo menos y duermo más. Hay días que no sé qué día es. Hay días que no sé quién soy. Otra pausa. Más larga. Concepción podía escuchar el esfuerzo de la anciana por mantenerse presente, por no dejarse arrastrar de vuelta a la niebla. Si alguien escucha esto, por favor ayúdenme. No estoy loca, no estoy enferma. Me están quitando mi vida para quitarme mi casa. Soy Amelia Castellanos. Estoy en mi casa y no quiero firmar nada. Silencio. Fin de la grabación. Concepción se quedó sentada en la cama con el teléfono en las manos durante un tiempo que no supo medir. Podían haber sido 30 segundos o 30 minutos. El cuarto estaba tan callado que podía oír el latido de su propio corazón y el sonido de doña Amelia masticando el último pedazo de papaya. «Señora», dijo, con una voz que le salió más firme de lo que esperaba, «esto es una prueba. Lo sé. Esto es una prueba de todo, de lo que le están haciendo, del doctor, de su hijo, de la escritura. Con esto podría ir a un juzgado, a un ministerio público, a un periódico. Lo sé. ¿Y por qué no hice nada?» Doña Amelia dejó el plato vacío sobre el buró, porque al día siguiente de grabar eso, me desperté y no recordaba haberlo grabado. Las pastillas me lo borraron, como si alguien hubiera entrado en mi cabeza con una goma y hubiera borrado esa noche entera. Sabía que el teléfono estaba ahí, debajo del colchón. Lo sentía cada noche al acostarme, pero no recordaba qué había adentro. Hasta hoy. Concepción miró el teléfono. 18% de batería. No, 15 ahora. Bajaba rápido, como bajan todas las cosas viejas que llevan demasiado tiempo sin que nadie las cuide. «Necesito cargar este teléfono», dijo. «El cargador está en la bolsa de plástico detrás del buró». Hortensia también lo guardó. Concepción buscó detrás del buró.
Ahí estaba, una bolsa de Soriana con un cargador Nokia de esos con punta gruesa que ya no se encuentran en ningún lado. Lo conectó al contacto que había detrás de la cómoda. Un contacto escondido que Rodrigo no sabía que existía, porque Rodrigo no sabía nada de esa casa que no fuera su precio. El icono de batería empezó a parpadear, cargando. «Señora, voy a copiar esta grabación». «¿Cómo?» «No sé todavía, pero no puede existir solo en este teléfono. Si Rodrigo lo encuentra, lo destruye. Si se le acaba la batería para siempre, se pierde. Necesitamos que esté en otro lugar, en 2 lugares, en 3. Doña Amelia asintió despacio. Después miró a Concepción con una expresión que era nueva. No gratitud, no alivio, algo más complicado. Algo que se parecía al respeto que se siente cuando descubres que la persona que menos esperabas es la que más tiene. Eres más lista de lo que Rodrigo cree. Todo el mundo es más listo de lo que Rodrigo cree, señora. Ese es su problema. A la 1 de la tarde, Concepción bajó a la cocina con el pretexto de preparar la comida. Don Evaristo estaba en su banquito de siempre, con la radio puesta en un programa de rancheras que él juraba que era cultura popular. Le hizo una seña para que se acercara. «Don Evaristo, necesito un favor. Dígame, ¿tiene usted computadora? Tengo una laptop que me regaló mi sobrino hace 4 años. Es lenta como ella sola, pero prende. ¿Sabe copiar archivos de un teléfono? Señorita, yo apenas sé mandar un WhatsApp con foto, pero mi sobrino es ingeniero en sistemas. Bueno, estudió 3 semestres de ingeniería en sistemas antes de dejarlo, pero sabe más que yo. ¿Por qué?» Concepción miró hacia la escalera. Después miró a don Evaristo. El viejo portero tenía migajas de bolillo en el bigote y los ojos de alguien que ha visto demasiado y que está harto de quedarse callado. «Porque encontré algo, don Evaristo. Algo que la señora Amelia grabó, y necesito que exista fuera de esta casa antes de que Rodrigo se dé cuenta». Don Evaristo se puso de pie tan rápido que tiró el banquito. Se sacudió las migajas. Se abotonó el chaleco hasta arriba como si estuviera preparándose para una batalla. «Mi sobrino vive en la Narvarte. ¿Le puedo hablar ahorita?» «No por teléfono, en persona. ¿Puede ir esta noche?» «Salgo a las 9. Tomo el metro en Miguel Ángel de Quevedo. En 1 hora estoy allá». «Bien, le voy a dar el teléfono. Que copie la grabación, que la mande por correo a una dirección que yo le voy a dar, y que borre todo rastro del envío del teléfono». Don Evaristo la miró con una admiración que no intentó disimular. «Usted no es una cuidadora normal, ¿verdad?» «Soy exactamente una cuidadora normal, don Evaristo. Eso es lo que Rodrigo no entiende». Esa noche, a las 9:10, don Evaristo salió del casarón con el Nokia envuelto en un pañuelo dentro del bolsillo interior de su chamarra. Caminó hasta la estación de metro con pasos que no eran los de siempre. Eran pasos más rápidos, más decididos, los pasos de un hombre de 64 años que de pronto sentía que su vida tenía un propósito que iba más allá de regar bugambilias y alimentar gatos. Concepción se quedó junto a doña Amelia. Le leyó el periódico, uno reciente esta vez, que compró en el puesto de la esquina. Doña Amelia escuchó cada noticia con una atención que parecía hambre, hambre de mundo. Hambre de saber que afuera las cosas seguían pasando, que la vida no se había detenido solo porque la suya lo había hecho. A las 11 de la noche, Concepción recibió un mensaje en su teléfono, un número que no conocía, el sobrino de don Evaristo. «Listo, copiado y enviado. El archivo pesa 3.2 MB. Audio claro, se entiende todo. Borré el historial del teléfono. Mañana se lo devuelvo a mi tío». Concepción leyó el mensaje 3 veces. Después lo borró. Guardó el número en su cabeza. Tenía buena memoria para los números, siempre la había tenido desde que contaba las monedas que le daba su abuela en el mercado de Oaxaca.
Se acostó en el sillón reclinable que usaba cuando se quedaba hasta tarde. Cerró los ojos. El casarón crujía como crujen todas las casas viejas de noche, como si las paredes recordaran todo lo que habían escuchado y necesitaran estirarse para hacer espacio. En algún buzón de correo electrónico, una grabación de 4 minutos y 37 segundos esperaba. La voz de una anciana que se negaba a desaparecer. La prueba de que 47 millones de pesos pueden comprar muchas cosas. Doctores, medicinas, silencio. Pero no pueden comprar la voluntad de una mujer que dice no. Rodrigo no lo sabía todavía, pero iba a saberlo. Y cuando lo supiera, no iba a sonreír. El notario se llamaba Licenciado Bárcenas y tenía una oficina en la colonia del Valle que olía a madera vieja y a café de olla. Concepción lo supo porque fue a verlo un día antes. No fue a verlo como clienta. Las clientas del licenciado Bárcenas tenían apellidos compuestos y citas confirmadas por secretaria. Fue a verlo como lo que era. Una mujer de 31 años, con delantal en la bolsa, zapatos gastados y una copia de una grabación en el celular que le había mandado el sobrino de don Evaristo a las 7 de la mañana. La recepcionista la miró de arriba abajo con esa mirada que Concepción conocía de memoria. La mirada que dice, usted no pertenece aquí, sin usar una sola palabra. ¿Tiene cita? No. Pero necesito hablar con el licenciado. Es sobre una escritura. El licenciado no recibe sin cita. Puedo agendarla para la próxima semana. Es sobre la escritura número 4317. Propiedad de Amelia Castellanos, viuda de Montiel. El señor Rodrigo Montiel tiene cita mañana para hacer una transferencia. Y esa transferencia no puede hacerse. La recepcionista dejó de teclear. Miró a Concepción con otros ojos, no mejores, distintos, los ojos de alguien que acaba de entender que la mujer del delantal sabe algo que no debería saber. Espere un momento. 12 minutos después, Concepción estaba sentada frente al licenciado Bárcenas, un hombre de unos 65 años, canoso, con lentes bifocales y manos manchadas de tinta. Detrás de él, un librero que ocupaba toda la pared llena de códigos civiles, tomos de jurisprudencia y carpetas amarillas que parecían llevar ahí desde antes de que Concepción naciera. «Señorita Reyes», dijo, con la cortesía seca de los notarios. «Me dice mi asistente que tiene información sobre la escritura de la señora Castellanos». «Tengo una grabación, licenciado». «¿Qué tipo de grabación?» «De la señora Amelia, hecha por ella misma, donde explica que su hijo la está medicando para incapacitarla y forzar una transferencia de propiedad». El licenciado Bárcenas se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo de tela que sacó del bolsillo del saco. Se los volvió a poner. Todo con la calma de alguien que lleva 40 años escuchando historias que otros considerarían increíbles. ¿Puedo escucharla? Concepción sacó su teléfono. Abrió el archivo. Presionó play. 4 minutos y 37 segundos. La voz de doña Amelia llenó la oficina del notario como agua llenando un vaso. El licenciado Bárcenas no movió un músculo. No parpadeó. No tomó notas. Solo escuchó con la atención total de alguien cuyo trabajo depende de saber cuándo una voz dice la verdad. Cuando terminó, el silencio duró exactamente 11 segundos. Concepción los contó. ¿Usted trabaja para la señora Castellanos? Soy su cuidadora. Llevo 2 semanas en la casa. Y ella autorizó que usted trajera esta grabación. Ella me pidió que la sacara de esa casa antes de que su hijo la encontrara. El licenciado Bárcenas asintió despacio. Abrió un cajón del escritorio, sacó una carpeta roja y la puso sobre la mesa. El señor Montiel vino a verme hace 10 días.
Trajo un poder notarial para gestionar los bienes de su madre. Le pedí documentación médica que respaldara la incapacidad de la señora. Me trajo un certificado firmado por un doctor Fuentes, Arturo Fuentes Garza. El mismo que la medica. El mismo. El certificado dice que la señora padece demencia senil avanzada con deterioro cognitivo irreversible. Sobre esa base, el señor Montiel solicitó que se formalizara una cesión de propiedad como acto de buena administración. Eso es mentira, licenciado. La señora no tiene demencia, habla, come sola, reconoce personas, recuerda fechas. Lo que tenía era una dosis excesiva de lorazepam que la mantenía sedada. El notario cerró la carpeta. La miró con esos ojos que habían visto demasiados papeles firmados bajo presión, demasiadas herencias disputadas, demasiados hijos que venían a reclamar lo que creían que era suyo. Señorita Reyes, lo que usted me está describiendo, si es cierto, no es un asunto notarial. Es un asunto penal. Estamos hablando de posible administración de sustancias con fines de incapacitación, falsificación de documentos médicos y tentativa de fraude patrimonial. Eso no lo resuelvo yo, eso lo resuelve un juez. Lo sé. Pero mañana el señor Rodrigo viene a esta oficina a las 11 de la mañana con la intención de formalizar esa cesión, y usted va a tener que decidir si la firma o no. Sin la firma de la señora Castellanos, yo no puedo. Él va a traer la firma. Va a traer un documento firmado por ella, y ese documento no va a ser válido porque ella no lo firmó en condiciones de lucidez. ¿Cómo sabe que va a traer un documento firmado? Porque anoche escuché una conversación que el señor Rodrigo tuvo por teléfono desde el jardín de la casa. Le dijo a alguien que necesitaba acelerar lo del notario. Eso fue hace 4 días. Hoy vi que pidió una cita con su abogado para esta tarde. Mañana viene aquí. La secuencia es clara. El licenciado Bárcenas se recargó contra el respaldo de su silla. La silla crujió con un sonido que parecía un suspiro. ¿Qué quiere que haga? Quiero que no firme nada mañana. Quiero que le diga al señor Rodrigo que necesita verificar la firma de la señora Castellanos en persona, que tiene que verla, hablar con ella, confirmar que está en uso de sus facultades. Es su obligación legal, ¿no es cierto? Es mi obligación legal, repitió el notario, como si la frase le sonara diferente dicha en voz alta. Sí, lo es. Entonces hágalo. Y cuando vaya a esa casa y vea a la señora Amelia despierta, lúcida y diciéndole que no quiere ceder su propiedad, tendrá todo lo que necesita. Concepción se levantó. Se puso la bolsa al hombro. El licenciado Bárcenas la miró desde el otro lado del escritorio con una expresión que ella no supo leer. Respeto, tal vez. O algo más incómodo que el respeto. La vergüenza de un profesional que casi dejó pasar algo que una cuidadora detectó en 2 semanas. Una cosa más, señorita Reyes. Dígame, si lo que usted dice es cierto, el señor Montiel va a necesitar un abogado penalista muy caro, y aún así no le van a alcanzar. Concepción asintió. Salió de la oficina. Caminó por la calle de Gabriel Mancera bajo un sol que pegaba como si marzo quisiera ser julio, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alivio, no era victoria. Era esa sensación rara y limpia que se tiene cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque te cueste todo. Al día siguiente, Rodrigo Montiel Aguirre llegó a la notaría del licenciado Bárcenas a las 11 en punto. Traía un traje gris, una carpeta de cuero negro y la sonrisa de siempre. Lo acompañaba su abogado, un tipo joven con lentes de pasta y corbata delgada que cargaba un portafolio como si fuera un escudo. Licenciado, buenos días. Aquí traigo la documentación completa para la sesión. Firma de mi madre, certificado médico actualizado y el poder notarial que dejamos pendiente. El licenciado Bárcenas abrió la carpeta, revisó los papeles. Los leyó con la lentitud deliberada de un hombre que sabe exactamente lo que está buscando. Todo parece estar en orden, dijo. Sin embargo,
Dada la naturaleza del acto y las condiciones de salud de la señora Castellanos, necesito verificar la voluntad de la titular en persona. Rodrigo parpadeó. Una sola vez. ¿Perdón? Es un requisito protocolar, señor Montiel. Para una sesión de esta magnitud, estamos hablando de un inmueble valuado en 47 millones de pesos. El protocolo exige que yo, como notario fedatario, confirme presencialmente que la cedente actúa en pleno uso de sus facultades. Mi madre no está en condiciones de recibir visitas. Tiene demencia avanzada. El certificado lo dice claramente. Precisamente por eso, señor Montiel. Si la señora tiene demencia avanzada, necesito evaluar si la firma que aparece en este documento fue otorgada de forma válida. Es mi responsabilidad legal y mi obligación ética. El abogado joven se inclinó hacia adelante, listo para argumentar. Pero Rodrigo lo detuvo con un gesto de la mano. Suave, controlado. La mano del Patek Philippe. Por supuesto, licenciado. Ningún problema. ¿Cuándo le gustaría visitar a mi madre? Mañana, si es posible. A las 10 de la mañana. Mañana a las 10. Perfecto. Rodrigo se levantó. Le estrechó la mano al notario con firmeza. Sonrió. Salió de la oficina con pasos largos y el abogado pisándole los talones. En el elevador, el abogado intentó hablar. Señor Montiel, esto complica... Cállate. El elevador bajó en silencio. Rodrigo sacó el teléfono, marcó un número. Fuentes, mañana a las 8, en la casa. Necesito que mi madre esté completamente sedada para las 10. Completamente. Que no abra los ojos, que no mueva un dedo, que no diga una sola palabra. ¿Me entiendes? Una sola. Colgó. Lo que Rodrigo no sabía era que el licenciado Bárcenas ya había hecho otra llamada a la Procuraduría de la Ciudad de México y que mañana, a las 10 de la mañana, no iba a llegar solo. Y lo que tampoco sabía, lo que nadie sabía excepto Concepción, don Evaristo y un sobrino de la Narvarte que estudiaba ingeniería en sistemas, era que la grabación de 4 minutos y 37 segundos ya existía en 3 lugares distintos. 3 copias, 3 bombas, y una de ellas estaba a punto de explotar. El doctor Fuentes llegó a las 8 de la mañana con un maletín nuevo. Concepción lo vio desde la ventana del segundo piso. Audi gris, estacionamiento de siempre, mismos zapatos de cuero, misma cara de nada. Pero el maletín era diferente, más grande, más pesado, con un cierre doble que sugería que traía algo más que un estetoscopio y una linternita. Don Evaristo le abrió la puerta con la expresión de un hombre que tiene un incendio adentro y una sonrisa por fuera. Buenos días, doctor. Tempranito hoy. El señor Rodrigo me pidió que viniera antes de las 10. Claro, claro. La señora está arriba. Como siempre. Don Evaristo lo vio subir las escaleras y sacó el teléfono. Esta vez sí tenía el número de Concepción. Le mandó un mensaje con un solo emoji. Una sirena. Era el código que habían acordado la noche anterior, sentados en la cocina a las 11 de la noche, mientras Hortensia fingía no escuchar desde el pasillo. Concepción recibió el mensaje en el baño del segundo piso. Se lavó las manos, se secó con la toalla. Se miró en el espejo, ojos oscuros, pelo recogido, cara de alguien que no ha dormido más de 4 horas en 3 días. Y salió al pasillo justo a tiempo para interceptar al doctor Fuentes antes de que entrara al cuarto de doña Amelia. Buenos días, doctor. Buenos días. Vengo a revisar a la señora. La señora está descansando. ¿Puedo preguntarle qué trae en el maletín? El doctor Fuentes la miró con la irritación precisa de alguien que no está acostumbrado a que le hagan preguntas. Especialmente no una cuidadora, especialmente no una mujer con delantal y zapatos de mercado. Material médico. Como siempre. Como siempre no trae un maletín de ese tamaño, doctor. Y como siempre no viene a las 8 de la mañana. ¿El señor Rodrigo?
El señor Rodrigo no es médico. Y usted sí. Al menos eso dice su título. El doctor Fuentes apretó el maletín con ambas manos. Sus nudillos se pusieron blancos. Concepción los vio y supo, con la certeza de alguien que lleva años leyendo cuerpos, leyendo manos que tiemblan, y mandíbulas que se aprietan, y hombros que se tensan, que adentro de ese maletín había algo que no iba a dejar que tocara a doña Amelia. «Necesito pasar», dijo el doctor. «Pase, pero yo me quedo en el cuarto. El señor Rodrigo prefiere que las revisiones sean privadas. La señora Amelia prefiere que yo esté presente. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al hijo o a la paciente?» Silencio. El pasillo crujió. Desde abajo se escuchaba la radio de don Evaristo a un volumen que por primera vez era estratégicamente bajo. El doctor Fuentes entró al cuarto. Concepción lo siguió. Doña Amelia estaba despierta, completamente despierta, sentada en la cama con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como una reina esperando audiencia. Concepción le había dado medio miligramo de lorazepam a las 6 de la mañana, lo justo para quitarle el temblor de las manos sin tocarle la lucidez. El doctor la miró, y por primera vez desde que Concepción lo conocía, algo se movió en esa cara de nada. Algo rápido, involuntario, como un pez que asoma y vuelve a sumergirse. ¡Sorpresa! La señora Amelia Castellanos, viuda de Montiel, no parecía una anciana con demencia senil avanzada. Parecía una mujer furiosa, que había estado dormida demasiado tiempo y que acababa de despertar. «Arturo», dijo doña Amelia, con una voz que sonaba como cantera raspando contra cantera. «¿Cuánto tiempo sin verte despierta?» El doctor abrió el maletín. Adentro, junto al estetoscopio y el tensiómetro, había 3 jeringas precargadas y 2 frascos de midazolam. Concepción las vio. Doña Amelia las vio. El doctor se dio cuenta de que las habían visto. «Es solo un sedante suave para la revisión», dijo, con una voz que buscaba sonar profesional, pero que se oía como un hombre pisando vidrio. «Para que esté tranquila». «Estoy perfectamente tranquila, Arturo. Más tranquila que tú, por lo que veo». El teléfono de Concepción vibró en su bolsillo. Lo sacó. Un mensaje de don Evaristo. «Ya llegaron. Están afuera. Las 9:42 de la mañana. 18 minutos antes de lo previsto». «Doctor», dijo Concepción, «le sugiero que cierre ese maletín». «Perdón, que lo cierre y que se siente. Van a llegar unas personas y van a necesitar verlo tal como está». El doctor Fuentes no cerró el maletín, pero tampoco tocó las jeringas. Se quedó de pie junto a la cama con las manos a los costados y la expresión de alguien que empieza a entender que la puerta por la que entró se cerró a sus espaldas. A las 9:45, el timbre del casarón sonó. Don Evaristo abrió con una solemnidad que nunca le habían visto. Espalda recta, chaleco abotonado, bigote peinado. Entraron 3 personas. El licenciado Bárcenas, con su traje de siempre y su carpeta roja bajo el brazo. Una mujer joven con credencial del Ministerio Público colgada del cuello. Y un hombre de unos 40 años con saco y una grabadora digital en la mano. «Buenos días», dijo el licenciado Bárcenas. «Venimos a verificar el estado de la señora Castellanos». Don Evaristo los condujo escaleras arriba con la eficiencia de un mayordomo que llevaba 31 años esperando ese momento. Rodrigo llegó a las 10:03. BMW negro, traje gris, sonrisa puesta. Subió las escaleras con sus pasos de mocasín italiano y abrió la puerta del cuarto de su madre, esperando encontrar lo que había pedido. Una anciana dormida, dócil, invisible. Lo que encontró fue otra cosa. Su madre, sentada en la silla junto a la ventana, con la bata color durazno y los ojos abiertos como 2 faroles. Concepción de pie junto a ella.
El doctor Fuentes sentado en una silla del rincón con un maletín abierto lleno de jeringas que brillaban bajo la luz de la mañana. Un notario con una carpeta roja, una agente del Ministerio Público con credencial visible, un hombre con grabadora. Y don Evaristo, parado junto a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que decía: «Llevo 31 años esperando esto, así que no me lo voy a perder». «¿Qué está pasando aquí?», dijo Rodrigo. «Señor Montiel», dijo el licenciado Bárcenas. «Como le informé ayer, necesitaba verificar personalmente la condición de la señora Castellanos antes de proceder con cualquier trámite. ¿Y estas personas quiénes son?». «La licenciada Morales, del Ministerio Público especializado en delitos contra personas vulnerables, y el perito López, de la Procuraduría. Están aquí por protocolo». Rodrigo miró a su madre. Su madre lo miró a él, y en esa mirada, en esos dos ojos que él había intentado apagar con pastillas durante 8 meses, vio algo que lo hizo retroceder medio paso. No miedo, no sumisión, claridad. La claridad brutal de una mujer que sabe exactamente quién eres y ya no tiene ninguna razón para fingir que no lo sabe. «Mamá, siéntate, Rodrigo», dijo doña Amelia. Rodrigo no se sentó. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos del saco y el Patek Philippe brillándole en la muñeca como una pequeña luna obscena. La licenciada Morales dio un paso adelante. «Señora Castellanos, ¿puede decirnos su nombre completo y su fecha de nacimiento?» «Amelia Castellanos Herrera. Nací el 14 de septiembre de 1946 en Guadalajara, Jalisco. Tengo 79 años. Estoy en mi casa, en San Ángel, Ciudad de México. ¿Necesita algo más?». La licenciada miró al perito. El perito asintió. Esa no era una mujer con demencia senil avanzada. «Señora Castellanos, tenemos en nuestro poder una grabación de audio». «La hice yo», interrumpió doña Amelia. «El 12 de marzo, a las 2:43 de la mañana, 4 minutos y 37 segundos. ¿Quiere que le diga lo que dice o prefiere escucharla?». La licenciada sacó una bocina pequeña, conectó un teléfono, presionó play. La voz de doña Amelia llenó el cuarto por segunda vez, pero ahora no la escuchaba solo Concepción, la escuchaba un notario, la escuchaba una agente del Ministerio Público, la escuchaba un perito con grabadora, la escuchaba don Evaristo con los ojos húmedos y los puños apretados. La escuchaba el doctor Fuentes, que se había puesto tan blanco como las jeringas de su maletín, y la escuchaba Rodrigo. Rodrigo Montiel Aguirre, heredero de nada, dueño de deudas, con un reloj de $200,000 en la muñeca y 47 millones de razones para mantener a su madre callada. La escuchó completa, cada palabra, cada pausa, cada respiración, y cuando terminó, hizo lo que hacen los hombres que están acostumbrados a comprar salidas. «Esto es absurdo. Mi madre está confundida. La grabación fue hecha en un estado alterado. No tiene validez legal. Mi abogado...». «Su abogado no está aquí, señor Montiel», dijo la licenciada Morales. «Pero nosotros sí. Y lo que tenemos es una declaración de la titular. Un maletín con sedantes que el doctor Fuentes trajo esta mañana, un certificado médico que contradice lo que estamos presenciando, y el testimonio del personal de esta casa». «¿Testimonio? ¿De quién?». Don Evaristo dio un paso adelante. Se quitó la gorra. Se alisó el bigote. «Mío, señor, 31 años trabajando en esta casa. Vi cómo la señora dejó de bajar al jardín. Vi cómo dejó de hablar. Vi cómo usted venía cada vez menos, y el doctor venía cada vez más. Vi las marcas en los brazos de su madre. Vi todo. Y me callé. Pero ya no». Rodrigo lo miró con el desprecio helado de alguien que acaba de descubrir que el portero tiene voz. «Evaristo, tú no sabes lo que...». «Sé exactamente lo que vi, señor. Y ella también lo sabe». Señaló a Hortensia,
que estaba parada en el umbral de la puerta con su delantal almidonado y su pelo teñido de negro imposible. Nadie la había visto llegar. 33 años, moviéndose en silencio por esa casa, le habían enseñado a aparecer solo cuando era necesario. Y ahora era necesario. «Hortensia», dijo Rodrigo, «diles que esto es un malentendido». Hortensia lo miró, con la misma cara de madera de mezquite que tenía siempre, pero algo se movió debajo, algo que llevaba años enterrado y que por fin encontraba la superficie. «No es un malentendido, señor Rodrigo. Yo guardé ese teléfono. Yo lo escondí debajo del colchón, porque sabía que algún día alguien iba a necesitarlo». El cuarto se quedó en silencio, un silencio tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de la luz, el clic del reloj del pasillo y el latido de 7 corazones que nunca habían estado tan sincronizados. La licenciada Morales se dirigió al doctor Fuentes. «Doctor Fuentes, necesito que me acompañe para una declaración formal. El contenido de ese maletín será inventariado como evidencia». El doctor Fuentes se levantó de la silla como si le pesaran los huesos. No miró a nadie. Tomó su maletín, que ya no era suyo, que ya era evidencia, y caminó hacia la puerta con los pasos de un hombre que sabe que su cédula profesional tiene las horas contadas. La licenciada se giró hacia Rodrigo. «Señor Montiel, también necesito una declaración suya. Puede hacerla voluntariamente ahora o podemos citarlo formalmente. Le recomiendo que contacte a un abogado». Rodrigo no se movió. Miraba a su madre. Su madre lo miraba a él. Y en los ojos de doña Amelia no había odio, no había victoria. Había algo peor que el odio y más triste que la victoria. La certeza absoluta de que el niño que una vez cargó en brazos, al que una vez le cantó canciones y le contó cuentos y le limpió las lágrimas, se había convertido en alguien capaz de drogarla para robarle su casa. «Vete, Rodrigo», dijo doña Amelia, «vete de mi casa». Rodrigo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no salió nada. Por primera vez en su vida, Rodrigo Montiel Aguirre no tenía palabras, ni sonrisa, ni gesto ensayado. Solo un hombre de traje gris parado en medio de un cuarto donde todo lo que había construido con mentiras se desmoronaba como una casa de naipes en un terremoto. Salió del cuarto sin mirar a nadie. Bajó las escaleras. El BMW arrancó por última vez desde esa cochera donde cabían 6 autos. Don Evaristo lo vio irse desde la ventana del pasillo. No murmuró nada, no le habló al gato. Solo se quedó ahí, con la gorra en la mano y los ojos húmedos, mirando cómo las luces traseras desaparecían por la calle empedrada. Arriba, Concepción le sirvió un vaso de agua a doña Amelia. La anciana lo tomó con las 2 manos. Le temblaban otra vez. Pero esta vez no era por las pastillas, era por todo lo demás. ¿Está bien, señora? No, dijo doña Amelia, pero voy a estarlo. 3 semanas después, doña Amelia bajó al jardín. No fue un evento grande, no hubo aplausos, ni música, ni discursos. Fue algo mucho más simple y mucho más importante. Una mujer de 79 años, bajando una escalera con una mano en el barandal y la otra en el brazo de Concepción. Un escalón a la vez, despacio, como si cada paso fuera una palabra de una oración que llevaba 8 meses sin poder rezar. Don Evaristo la vio desde la fuente de Talavera y se le cayó la manguera de las manos. El agua salpicó al gato, que salió disparado hacia la barda con un maullido de indignación. Pero a don Evaristo no le importó. Se quitó la gorra, se la puso contra el pecho y se quedó mirando a doña Amelia como si estuviera viendo un milagro de carne y hueso. «Señora Amelia», dijo, con la voz quebrada. Las bugambilias la extrañaban. «Y yo a ellas, Evaristo, y a ti, aunque riegues de más». Doña Amelia se sentó en la banca de hierro forjado junto a la fuente.
La misma banca donde se sentaba con don Aurelio los domingos por la mañana a tomar café y a discutir sobre política sin ponerse de acuerdo jamás. La piedra estaba tibia por el sol de abril. El agua de la fuente sonaba como siempre había sonado, como monedas cayendo en un plato de barro. Concepción se quedó de pie a unos metros, dejándola respirar. Respirar el jardín, el sol, el olor a tierra mojada que don Evaristo producía con su riego excesivo. Respirar la vida que le habían quitado y que ahora volvía, despacio, como vuelve la sangre a un brazo dormido. La escritura seguía a nombre de doña Amelia. El licenciado Bárcenas había anulado todo el expediente de cesión y había enviado una notificación formal al registro público de la propiedad. El doctor Fuentes tenía su cédula profesional suspendida mientras la Procuraduría investigaba. Su consultorio de la calle Aristóteles en Polanco estaba cerrado con un sello oficial que parecía un parche sobre una herida que nadie iba a curar. Rodrigo tenía una carpeta de investigación abierta por administración indebida de sustancias, tentativa de fraude patrimonial y abuso contra persona vulnerable. Su abogado, uno nuevo, caro, de los de Reforma, le había recomendado no acercarse a la casa de San Ángel. No se acercó. Hortensia preparó café de olla esa mañana. Lo sirvió en las tazas de porcelana que llevaban años guardadas en la vitrina del comedor, las que doña Amelia usaba solo para visitas importantes. Puso la charola sobre la mesa del jardín con una servilleta de tela y un plato de conchas que compró en la panadería de la esquina. No tenía que molestarse, Hortensia, dijo doña Amelia. No es molestia, señora. Es lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Se miraron. 33 años de historia pasaron entre esas dos miradas en menos de un segundo. Todo lo dicho y lo callado, todo lo visto y lo ignorado, todo el miedo y toda la vergüenza y todo el cariño que sobrevivió debajo de ambas cosas. Siéntese conmigo, dijo doña Amelia. Hortensia se sentó. Por primera vez en 33 años no sirvió. Se sentó. Don Evaristo, que no iba a perderse ese momento, ni aunque lo amenazaran con correrlo, arrastró su banquito hasta la fuente y se sentó también, con su bolillo en una mano y su café en la otra. Esto parece velorio al revés, dijo. Todo mundo sentado, pero nadie se murió. ¿Así se siente cuando las cosas salen bien? Doña Amelia se rió. Una risa pequeña, oxidada, como una puerta que se abre después de mucho tiempo. Pero una risa. Concepción los miró desde la puerta de la cocina. El sol de abril caía sobre el jardín del casarón de 47 millones de pesos, y por primera vez ese número no sonaba a trampa, ni a ambición, ni a guerra. Sonaba a lo que siempre debió sonar, a una casa donde alguien vivía. Esa tarde, doña Amelia le pidió a Concepción que se sentara con ella en el cuarto, no para bañarla, ni para darle de comer, ni para leerle el periódico. Para hablar. «Quiero que te quedes», dijo. «No como cuidadora, como compañía. Voy a necesitar a alguien de confianza mientras arreglo todo lo legal. Puedo pagarte bien, mejor que la agencia. No tiene que pagarme más, señora. No es un favor, Concepción, es un reconocimiento. Y quiero hacer otra cosa». «¿Qué cosa?» «Quiero ayudarte con lo de la adopción». Concepción se quedó inmóvil. No había mencionado la adopción. No se la había dicho a nadie. Era un pensamiento que llevaba años flotando en un rincón de su cabeza, demasiado grande para decirlo en voz alta y demasiado persistente para ignorarlo. «¿Cómo sabe?» «Porque te veo, Concepción. Te veo cuidar. Te veo cargar, limpiar, cantar. Te veo hacer todo lo que hace una madre menos una cosa. Tener un hijo al que hacérselo. Y eso no puede seguir así». Concepción no lloró, pero estuvo cerca, más cerca que en 6 años. «Lo voy a pensar, señora». «Piénsalo, pero no mucho.
Ya pensaste demasiado tiempo. 6 meses después, el casarón de San Ángel olía a galletas de vainilla y a ropa recién lavada. Concepción estaba en la cocina, la misma cocina de la estufa Wolf y el refrigerador Sub-Zero que antes zumbaba para nada, sacando una charola de galletas del horno, mientras una niña de 4 años con trenzas negras y mejillas redondas intentaba subirse a la isla de granito con la determinación de un alpinista y la gracia de un terremoto. «Valentina, bájate de ahí. Quiero galleta. Todavía están calientes. Quiero galleta caliente». Concepción la bajó de la isla con un brazo. Un solo brazo, el izquierdo, porque en el derecho tenía la charola. Y la sentó en la silla, con un beso en la frente que era tan automático y tan natural que parecía que llevaban toda la vida así. Y en cierto modo, así era. Porque la vida de Concepción empezó de verdad el día que entró al DIF con un expediente de adopción que doña Amelia pagó completo. Abogado, estudios socioeconómicos, evaluaciones psicológicas, todo. Y salió con una fotografía de una niña de 3 años que se llamaba Valentina y que llevaba 11 meses esperando que alguien la quisiera. El proceso tardó 4 meses. 4 meses de trámites, visitas, entrevistas, papeles que se perdían y aparecían y se volvían a perder. 4 meses en los que Concepción descubrió que la burocracia mexicana era un monstruo más terco que cualquier Rodrigo y más lento que cualquier lorazepam. Pero al final, un juez firmó. Y Valentina llegó al casarón de San Ángel un martes de septiembre con una mochila de la Sirenita y unos ojos tan grandes que parecía que querían comérselo todo de un solo vistazo. Don Evaristo lloró, lo negó después. «Se me metió una bugambilia en el ojo», dijo. Pero lloró. Hortensia le preparó mole de 3 chiles que le tomó 2 días hacer, y doña Amelia, sentada en la banca del jardín con su bata color durazno y sus ojos más claros que nunca, la miró entrar por la puerta principal y dijo una sola cosa. Ya era hora. Ahora Valentina vivía en el casarón. Concepción y ella ocupaban el cuarto del primer piso que antes era un estudio vacío y que doña Amelia mandó a convertir en una recámara con paredes color lavanda, cortinas con estrellas y una cama que era 4 veces más grande que la cuna que Concepción armó una vez con tablas de la Merced. La casa estaba viva, no había otra forma de decirlo. Los pasillos que antes olían a cloro y a silencio, ahora olían a comida, a jabón de bebé, a café de olla, a tierra mojada del jardín donde Valentina perseguía al gato con una intensidad que preocupaba al gato y divertía a don Evaristo. El cuadro que don Aurelio compró en Madrid, el chiquito, el de 700,000 pesos, seguía colgado en la sala. Doña Amelia lo miraba cada mañana al bajar al comedor. Ahora bajaba todos los días. Desayunaba en la mesa, con cubiertos de plata y servilleta de tela. Se tomaba su café sin prisa, leía el periódico, Reforma, el del día, no uno viejo de 3 meses, y discutía las noticias con quien quisiera escucharla. Generalmente don Evaristo, que estaba en desacuerdo con todo y con todos, por principio. Rodrigo no volvió. El proceso penal seguía abierto. Su abogado negoció un acuerdo reparatorio que incluía una disculpa formal que nunca llegó y una orden de restricción que sí. Los departamentos de Miami se vendieron a pérdida. El restaurante de Cancún se convirtió en una taquería. El Patek Philippe desapareció. Empeñado, vendido, regalado, nadie supo. Doña Amelia no hablaba de él, no por rencor, por algo más difícil que el rencor: aceptación. La aceptación de que hay personas que uno quiere toda la vida sin que eso cambie lo que son, ni lo que hicieron. Una tarde de domingo, Concepción encontró a doña Amelia en el jardín con Valentina en el regazo.
La niña le estaba contando una historia sobre un gato que hablaba, inspirada en el gato de la barda, que seguía sin hablar, pero que Valentina estaba segura de que era cuestión de tiempo. Doña Amelia la escuchaba con esa atención total que solo tienen las personas que saben lo que se siente que nadie te escuche. Concepción se quedó en la puerta de la cocina, mirándolas. El sol de la tarde caía sobre el jardín como miel. Las bugambilias estaban moradas. La fuente sonaba. El gato dormía sobre la barda. Don Evaristo regaba las macetas que no necesitaban riego. Hortensia planchaba en la cocina una sábana que ya estaba planchada. Todo estaba exactamente donde tenía que estar. Doña Amelia levantó la vista. Vio a Concepción. Le sonrió. Y dijo algo que no era para nadie, y era para todos. Esta casa ya no es de 47 millones, Concepción. ¿Ah, no? No. Ahora no tiene precio. Valentina se bajó del regazo de doña Amelia, corrió hacia Concepción con los brazos abiertos y se le colgó de la cintura con la fuerza de alguien que sabe que esta vez no la van a soltar. Y Concepción, la mujer que no lloró cuando su hijo dejó de respirar, la mujer que no lloró cuando la humillaron en casas ajenas, la mujer que no lloró cuando escuchó la grabación de una anciana